Entonces, la idea de que este curso de semiología, pues práctica, ideal, como dice su compañero, es que ustedes puedan todo lo hecho en áreas básicas, como mencioné, o el conocimiento que han podido adquirir en anatomía, fisiología, fisiopatología, puedan ponerlo en práctica y poder, primero, elaborar una historia clínica no es fácil. Elaborar una historia clínica hay que tener ciertas, digamos, actitudes y habilidades para poder entrevistar a un paciente. Los pacientes van a encontrar de diversas categorías aquellos que no quieren decirles nada o aquellos que son muy reacios a poder manifestar sus síntomas. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tratar de ganarse la confianza o llegar a él para poder obtener estas manifestaciones lo más verdaderas posibles y con el examen físico complementario determinar al final posibilidades de síndromes que se van a elaborar a base de estos síntomas y signos en los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es semiología. Eso es lo que van a hacer. Van a estudiar los síntomas, en este caso los síntomas del sistema nervioso, los síntomas neurológicos y los signos neurológicos, para con ello ustedes poder establecer, nosotros en el área de ciencias neurológicas establecemos tres tipos de diagnósticos: diagnósticos sindrómicos, diagnósticos topográficos y la probabilidad de diagnósticos etiológicos. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo que vamos a realizar o vamos a estudiar. Llegar al diagnóstico con ayuda imagenológica en el caso de las ciencias neurológicas, pues la tomografía y la resonancia son básicas o son de mucha importancia. Imagino que eso lo irán tocando en años superiores. Y ya el tratamiento de la patología, pues imagino que eso lo verán en quinto, en lo que es neurología y neurocirugía, ¿no? Entonces, este curso básicamente vamos a incidir en esto, en los síntomas en los cuales ustedes tienen que reconocer o tienen que saber preguntar en la anamnesis o en la entrevista con el paciente, y los signos que tienen que reconocer o extraer al momento de hacer la evaluación con el paciente. En relación a la terminología, como les decía, esto se origina o que expresa del griego, es el estudio de los signos en el seno de la vida, ¿no? Ya les dije esto, que para hacer semiología tienen que tener la estructura anatómica y funcional. Asimismo, de la valoración de la patología van a poder ustedes determinar ello, ¿no? Igual esto ya les mencioné, en el sistema nervioso establecemos diagnósticos mediante los síndromes clínicos, podemos llegar a una topografía o un origen o dónde se encuentra la lesión y poder interpretar o aproximarnos a una probable etiología de lo que le pueda estar ocurriendo al paciente, ¿no? Y en base a ello nosotros solicitamos ayuda diagnóstica, laboratorial e imagenológica para llegar a un diagnóstico final, y por ende el objetivo de todo esto es el tratamiento que tenemos que brindarle al paciente. ¿De acuerdo? Aquí, detenerme un poco. ¿Han hecho la clase sobre lo que es historia clínica? Sí, ¿Realizaron la clase? sí, en el A sábado ver, creo. ¿qué saben de historia clínica? Cuénteme. ¿Qué partes tiene? Bueno, hay una anamnesis y también tienen que estar los datos personales. Se ¿Ya? tiene que contar la enfermedad actual del paciente y ya creo que es todo. También ¿Qué más? doctor, también el examen neurológico. El examen físico, ¿no? Y dentro del examen físico hay un capítulo en relación al examen neurológico, ¿no? ¿Qué más? Es importante que tengan que saber en relación a esta historia clínica, que es vital. La historia clínica va a ser su herramienta de trabajo. Ah, ¿Antecedentes también? exacto, ¿no? Es parte de la anamnesis, ¿no? Los antecedentes fisiológicos, patológicos, socioeconómicos, familiares, también es muy importante. ¿Ok? ¿Qué más? Las pruebas. ¿Cuál? Las pruebas. ¿Qué pruebas? Pruebas de sangre o
porque ya se ha hecho el examen físico, ¿no? Entonces tú vas y lo siguiente es hacer una prueba de sangre o una prueba de orina o heces. Ya, a ver, ok. Entonces ordenemos un poquito. Claro, la historia clínica en físico, o sea, como tal, tiene partes, ¿no? Una parte de la historia clínica en la cual ustedes elaboran lo que es la anamnesis y el examen físico del paciente. Posterior a ello, en la historia clínica, como tal en físico, hay una hoja de lo que es indicaciones, lo que son órdenes y lo que son ayuda diagnóstica, y en este caso los exámenes de sangre, los exámenes imagenológicos, ¿de acuerdo? Y luego viene una parte que es interconsultas, y luego viene lo que son notas de enfermería, ¿no es cierto? ¿Te refieres más o menos a ello, a la historia clínica, digamos, a las partes de la estructura física? Sí, esas partes. Ah, ok. Sí, es correcto, ¿no? Pero en este caso yo me estoy refiriendo a la historia clínica que tiene dos partes, digamos, en relación al curso, que es la semiología. Tiene la parte de la anamnesis, que es la parte de la entrevista, en la cual ustedes van a interactuar con el paciente y van a hacer un interrogatorio. Esta anamnesis muchas veces puede ser que ustedes escuchen al paciente, lo que él narra y todo ello, pero ustedes con el conocimiento hacia donde quieren llegar también pueden redireccionar y hacer repreguntas tratando de investigar en algún síntoma en especial, ¿no? Que quieran ver, ¿no? Por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿no? Repreguntar y cuándo empezó y qué factores lo desencadenaron o qué otros síntomas agregados presentó, es decir, hacen una anamnesis ya, digamos, dirigida, ¿de acuerdo? Entonces, una primera parte es la que el paciente les va a decir y la otra segunda parte que ustedes pueden repreguntar o direccionar, ¿no? La primera parte es la afiliación, ¿no? El nombre, edad, sexo, ocupación, todo ello, ¿no? Y lo otro es propiamente a lo que es la historia de la enfermedad, donde viene la forma de inicio, los síntomas principales y la narración de la historia. Y de acuerdo, y posterior a esto ya vienen lo que son los antecedentes, ¿no? Con todos los índices que he mencionado. Digamos, estas tres partes es lo que vendría a ser la anamnesis. Luego de ello ya viene el examen físico, pero igual con sus diferentes partes, ¿no? Examen físico general, y de cardio, respiratorio, abdomen, hasta llegar a la última parte que es el examen neurológico. ¿De acuerdo? Hasta ahí sí estamos, ¿sí? Eso sí se entiende. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ya. Ok, entonces, a ver, no tengo la lista. ¿Me envías la lista, por favor? Ya, doctor. Ok. A ver, empezaré con Ángela Aco. Ángela, por favor, mencióname una enfermedad del sistema nervioso que hayas visto, que hayas escuchado, que hayas leído. Una enfermedad, cualquiera, la que se te venga a la mente o la que hayas... Una afasia. Perdón. Una afasia. ¿Afasia? Sí. Ya, la afasia lo estás mencionando como síntoma, como signo o una enfermedad. Ujú. Una enfermedad, solo pregunto una enfermedad. ¿Le hablo? Ah, O sea, ¿solo la nombro o le hablo de la sí, enfermedad? sí, la enfermedad, solo dime una enfermedad que tenga en la mente. Mm, Esa es la afasia, que puede ser de dos tipos. eh, ¿Qué? las afasias, que pueden ser de dos No, tipos. ya, es que no, es que quiero llegar a otro punto. Ya quiero llegar a la afasia, pero antes de la afasia,
quiero ver el origen. La fase es la interpretación de una enfermedad, como puede ser un infarto a nivel del cerebro izquierdo, por ejemplo, ¿no? Te va a dar afasia. O sea, a eso quiero que me digas una enfermedad. No sé, una hemorragia por un TEC, ya, ¿no? O no sé, Parkinson, ya, o un ACV isquémico, a eso me refiero con enfermedad. ¿Sí? ¿Se Ah, entiende? ¿No se es entiende? como una fase de Wernicke, algo así. Ya, pero volvemos. Me estás mencionando, digamos, eh, una parte. Un ratito, por favor, ¿ya? Un ratito. Ya, a ver, Caterina Ancalle, Doctor, una enfermedad del sistema nervioso. Parkinson, Alzheimer, Ya, muy epilepsia, no bien. sé. Parkinson. ¿Qué te llama la atención o qué has visto en el Parkinson? ¿Qué es lo que más te genera, digamos así, al ver un paciente con Parkinson? El movimiento que hacen Movimiento, consecutivo. movimiento, ¿no es cierto? Alteración del movimiento. Es un movimiento lento, rígido, con una fase inexpresiva, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ok. Fabiola Andía, una enfermedad del sistema nervioso. Epilepsia. Epilepsia. ¿Qué pasa con la epilepsia? ¿Qué te llama la Mm, atención? Me llama la atención de que cuando ocurre una crisis Crisis, empiezan ¿ya? a moverse y pueden hacerse daño, ¿no? O Eso sea, es lo que más me llama movimientos la atención. involuntarios, ¿sí? Que Exacto. pueden ser de tónicos de contracción o relajación, ¿no es cierto? Incluso con pérdida del estado de conciencia del paciente y se pueden golpear, morder la lengua, aspirar, ¿no es cierto? Pero son Ujú. movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Listo. Nicole, Sí. una enfermedad del sistema Ah, nervioso. yo creo que podría ser parálisis facial, Ya, ¿qué ocurre en la parálisis facial? Bueno, parálisis facial. que un lado de la cara no funciona, o sea, no tiene los mismos movimientos. Claro, como la palabra lo dice, ¿no? Una parálisis facial, o sea, es correcto. Es decir, lo que van a ver es una simetría en los músculos o en la expresión facial por que una parte o unos músculos dejaron de moverse, ¿no? Y básicamente va a notar esa simetría. Ya sea al momento de querer ocluir el ojo, va a quedar entreabierto, ¿no es cierto? Ok, igual, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. A ver. Boris Escarza, Sí, doctor. una enfermedad del sistema nervioso. Por ejemplo, la marcha de la atáxica sensitiva, ya que el paciente siempre tiene que mantener la vista en el piso, ya que él no tiene conocimiento de que ve sus pisadas para poder pues, mantenerse en equilibrio, ya que si lo mira al frente, de por sí ya se caería, porque ¿Y no por tiene qué se, coordinación y por qué entre se el... produce esa marcha? ¿Y por qué se produce esa marcha? Mm, por una perturbación en la coordinación de los movimientos ¿En dónde? en el cerebelo. El cerebelo pues es el que coordina
entre los nervios y los... Claro, por ejemplo, y- una enfermedad desmielinizante o una enfermedad degenerativa a ese nivel, ¿sí? Ajá. Ya, pero o sea, lo que quiero es que reconozcan las enfermedades, ¿sí? O sea, lo que tú has mencionado, una marcha atáxica es la manifestación. Esas manifestaciones son los síntomas o signos, ¿de acuerdo? Entonces, está muy bien, pero eso es parte de lo que son las enfermedades desmielinizantes, por ejemplo, ¿no? Que son problemas, digamos, degenerativos o inflamatorios, autoinmunes incluso, ¿no? Jimena Falcón, Sí, doctor. una enfermedad, Jimena. La hipotonía, que es Nuevamente, la disminución eh, del tono muscular, en el ya, cual, ya, ya. ¿Y por qué se produce la hipotonía? por la interrupción del arco reflejo del tono, ¿Y por qué se produce la interrupción del arco reflejo del tono? por una enfermedad de la neurona motora periférica, Por ejemplo, una lesión radical, ejemplo, un trauma, un objeto punzo cortante y se seccionó a nivel de la ingle o de la axila, algo así. sí, no, no, por una afección del sistema nervioso. Y, ajá. Entonces, lo que quiero, obviamente, váyanse a lo grosero, a lo grande, no, todavía no se vayan a lo fino. A ver, Mireya Larico, Sí, doctor. una enfermedad del sistema nervioso, ¿Un Alzheimer? Alzheimer. Ok, ¿qué pasa en el Alzheimer? Una pérdida de memoria. Alteración de la memoria, ok, perfecto, por ejemplo, ¿ves? Entonces, tú estás reconociendo que un paciente pueda tener Alzheimer porque hay una alteración en lo que es la memoria o en las funciones superiores del paciente, ¿no es cierto? En este caso, pérdida. ¿Ya? Correcto, está bien. Jefferson Rosas, Doctor, ¿podría ser la Corea de Huntington, que tiene ya. problemas con el movimiento? ¿Qué pasa en la Corea de Huntington? Alteraciones del movimiento, es correcto. Producido por Es una alteración genética, ¿no es? Una una proteína alteración que tiene... genética, ¿ya? A nivel de, mm, ¿Cómo? Mm, no sabría otro. ya. Hay una alteración a nivel de lo que son las estructuras de los ganglios basales, ¿de acuerdo? O en la unión, incluso misma en la unión neuromuscular. Pero en este caso más que es por alteraciones en ciertas proteínas que tienen que ver a nivel de esta zona. Y eso es algo, como dice, genético o hereditario. Pero la traducción de la coreja, entonces, ¿cuándo es? Alteración del movimiento. ¿De acuerdo? Está bien. Caterine Sánchez, una enfermedad. La hemiparesia, Ya, la hemiparesia ocasionada por... una lesión cerebral, lo que causa aquella disminución de la fuerza o en sí parálisis parcial, ¿no? De la hemicara, o sea, de la parte, ¿no? De la ¿Qué hemicara, lesión cerebral? supratentorial. Ya, pero ¿qué ejemplo? Un trauma puede ser. Ya, ok, traumático, un hematoma, ¿no? Se golpeó y se cayó, un accidente de tránsito y tuvo un trauma y presenta hemiparesia. Ya, correcto. Igual alteración motora, ¿no? Claro. Ya. Y por último, Bianca, una enfermedad. La esclerosis, doctor, ¿Qué pasa con la pues, esclerosis? que el sistema inmune ataca la mielina Ya, y ya produce fatiga, o sea, es progresiva la enfermedad. claro. Igual que creo que lo comentamos, ¿no? La esclerosis es una enfermedad desmielinizante que va a alterar la transmisión del impulso eléctrico, por ende va a afectar tanto motora, sensitiva, incluso cognitiva, ¿no? Al paciente. Miren, o sea, todas las enfermedades del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Todo aquello que afecte al cerebro o la médula o las raíces nerviosas, tienen un origen. Este origen puede ser traumático
puede ser neoproliferativo tumoral, puede ser neuroinfeccioso, puede ser degenerativo, puede ser autoinmune. Es decir, hay múltiples orígenes que van a afectar el funcionamiento de mi sistema nervioso. ¿De acuerdo? Esta afectación, dependiendo de la estructura del sistema nervioso, es la que va a producir las manifestaciones. Y aquí, por ejemplo, una pregunta: ¿cuáles son las células del sistema nervioso? Se aborda. ¿Qué células del sistema nervioso conoces? Las dendritas. Dendritas. Las dendritas es la parte de la neurona, ¿no es cierto? La neurona, ¿cómo está conformada? El soma, el axón y las dendritas, ¿no? Ya. Pero ¿qué células constituyen tu sistema nervioso? Las Células. glías. La glía, muy bien. ¿Qué más? Astrocitos. ¿Qué es parte de la glía? ¿Es correcto? Sí, ¿no? Los oligo también. Dendrocitos. ¿Oligo qué? Dendrocitos. Oligo, ajá, ya. ¿Qué más? La misma neurona, ¿qué más? ¿Qué otra célula conocen? ¿O se les viene a la mente o recuerdan? Las ependimarias. Ya, correcto. ¿Qué más? Células de Schwann. Ya, que envuelven o protegen los axones, ¿no es cierto? Entonces, la alteración que se produzca en estas células del sistema nervioso o en las estructuras vasculares, como las arterias o las venas, o incluso en este líquido cefalorraquídeo, va a producir alteración en el funcionamiento. Por lo tanto, esa alteración en este funcionamiento va a dar expresión o manifestación externa de cierta sintomatología y también de ciertos signos que ustedes tienen que reconocer o evaluar. Entonces, esta era más que todo una introducción para que vean la importancia de la semiología, que va a ser la puerta de entrada, digamos, para que ustedes puedan determinar o conocer las enfermedades que puedan haber en el sistema nervioso. ¿De acuerdo? En esta diapositiva, un poco lo que ya hablamos anteriormente en relación a la historia clínica, las partes. Pues en el sistema nervioso, generalmente lo que gana peso es la inspección. Si ustedes son muy acuciosos al momento de evaluar, desde el momento que el paciente entabla con ustedes la conversación, ahí pueden ya determinar el tipo de alteraciones o no del lenguaje, si eso se mantiene, digamos, coherente. Desde ese momento ustedes ya, el examen neurológico es importante. Con la inspección ya ustedes pueden establecer, incluso ya, como se dice, a buen ojo, una posibilidad diagnóstica o etiológica de lo que puede estarle pasando al paciente, ¿no? La palpación, pues en el examen físico, percusión y auscultación casi no hacemos nosotros, ¿no? Entonces, en lo que he visto en su sílabo, en su programación, en relación a lo que es el sistema nervioso, ponen básicamente el estudio de esta sintomatología que se presente en las funciones superiores, funciones motoras, funciones sensitivas y parte de sintomatología a nivel psiquiátrico, ¿no? Pero en ello también no olvidemos que en el sistema nervioso las funciones cerebelosas también son importantes en la manifestación de síntomas, así como las funciones de los pares craneales también dan una expresión de ello, ¿no? Este es un poco en relación a lo que ya les comenté anteriormente, la anamnesis, y en el examen neurológico, ya yendo un poco el examen físico, que es por órganos, sistemas y todo ello, en el examen neurológico, básicamente nosotros cuando hacemos nos abocamos en un primer inicio a lo que es la evaluación de las funciones superiores, posteriormente a lo que es evaluación de la motricidad. En ello pues se evalúa lo que es la fuerza, lo que es el tono, lo que son los reflejos, ¿de acuerdo? De cada extremidad.
En lo que es la sensibilidad igual, ¿no? Tomamos un tiempo, luego de ello lo que son las funciones cerebelosas y por último los pares craneales. Es decir, digamos que estos son los 5 puntos que tocamos al momento de hacer el examen físico en los pacientes y con este orden. Casi siempre ponemos en primer lugar las funciones superiores porque requerimos del paciente al inicio su concentración, colaboración y participación, y casi siempre el paciente tiene que estar, digamos, no agotado, cansado, para poder realizar ello, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen que demora realizar un examen neurológico en un paciente? Puede ser 40 minutos. ¿Ya? 15 minutos. 15 minutos. ¿Quién dijo 15? O sea, eso dijo el doctor, que máximo 15 minutos. Paso. Ya. ¿Ustedes pueden hacer el examen en 15 minutos? No. No. Bueno, ¿y a quién más? 15, 40, ¿qué más? 30, 25. Miren, yo la primera vez que hice un examen neurológico, ya como residente en la especialidad, me demoré 3 horas. Es decir, realizar el examen neurológico, cada uno de los ítems, como ven acá en funciones superiores, tienen que evaluar mediante diversos test o pruebas lo que es la memoria, lo que es el lenguaje, lo que es la praxia, ¿de acuerdo? Igual la motricidad en cada extremidad, en forma segmentaria, ¿de acuerdo? La sensibilidad, igual a través de lo que es el dolor, la temperatura, ¿de acuerdo? El tacto, profunda, superficial, las funciones cerebrales de la misma manera, los pares craneales, que ya saben que son 12, cada uno toma cierto tiempo. Entonces, si nos regimos al examen como tal, tocando cada punto de lo que es, pues no es fácil y demora. ¿Listo? Pero obviamente ya alguien con experiencia y ya de entrada ver que el paciente no moviliza o en la narración dice no puedo movilizar, entonces ya nos dirigimos, no hacemos un examen, digamos, directo, vamos a ir solamente a la fuerza y ahí a ver reflejos, tono y todo ello, ¿no? Entonces ya es, digamos, pero con cierta experiencia. Pero ustedes que están recién comenzando o iniciando, yo creo que les puede tomar incluso más tiempo poder hacer un examen físico siendo rígidos y estrictos en cada uno de los ítems que correspondería evaluar como tal, ¿no? Entonces, es un poco difícil, pero con la práctica ya uno lo hace, digamos, más rápido, ya no demora tanto y ya, digamos, no pierde tiempo en examinar, a lo mejor si el paciente no tiene mayor molestias o mayor alteración cerebrosa, pues ya no lo hace, ¿no? O lo hace muy, muy rapidísimo, ¿no? O si el paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, todo, entonces ya no me aboco mucho a las funciones superiores, sino de repente me ocupo todo mi tiempo en otra área, ¿no? Entonces, pero eso ya es parte de la experiencia o en el tiempo o en el área, ¿no? Entonces, un examen sí toma tiempo, o sea, no es tan rápido. Hay que ser, por lo menos en el sistema nervioso, hay que ser muy acuciosos y dos cosas, ¿no? Tenemos un paciente colaborador, despierto, lúcido y orientado, digamos, y también puede ser que tengamos un paciente con alteración del estado de conciencia en la cual es imposible que puedas evaluar funciones superiores o algunos datos en relación a ello, ¿no? Entonces, eso también, ¿cómo saberlo? En la anamnesis, en el momento de la entrevista, ¿de acuerdo? Y por último, ya, en relación a su ficha de evaluación o calificación, que la doctora Lenka me ha hecho llegar, nos ha dicho que tenemos que enviar una nota semanal de la práctica que se realiza con ustedes. Como ven, en esta ficha lo que vamos a hacer es calificar lo que son diagnóstico clínico y habilidades, que son 8 puntos, las mismas historias clínicas o la elaboración de ellas son 4 puntos, sus intervenciones orales 2 puntos, los trabajos que van a presentar, van a hacer como el grupo anterior, un PowerPoint o una exposición, la asistencia y puntualidad, pues alguien creo hoy día llegó alguien tarde, ¿no? ¿Quién fue quien llegó tarde? ¿O no se presentó? ¿O sigue ausente? ¿Están los 14?
¿Sí? doctor. ¿Quién llegó tarde o no llegó tarde? Bueno, entonces ahí también se califica ello, y bueno, actitud y valores y principios, ¿no? Entonces, ese es un poco de lo que se va a desarrollar en esta semana. Entonces, para mañana voy a coordinarlo con su compañera porque mañana en el día yo tengo una cirugía, no voy a poder estar en este horario. Voy a tratar de coordinarlo con ella en el que más se adecue ustedes también para poder hacer la próxima revisión. En la próxima revisión, sí, más bien, les voy a distribuir síntomas y signos que van a revisarlos. La revisión de estos síntomas y signos va a ser en relación solamente a ellos, o sea, no amplíen mucho en cuanto al origen o a las causas, no. Solamente revisen todo en relación a este síntoma, ¿no? Por ejemplo, cefalea o dolor de cabeza. Entonces, lo que tienen que leer en relación a cefalea es, desde el punto de vista de la semiología, la forma de presentación, el inicio, cuánto tiempo dura, irradiación, factores asociados que lo desencadenan, que lo alivian, es decir, un enfoque más que todo desde el punto de vista semiológico en relación al síntoma, que ustedes sepan reconocer el síntoma o el signo. Entonces yo le voy a enviar a su compañera una lista de estas para que ya entre ustedes se distribuyan y el día de mañana, a lo mucho cada uno presentará en todo caso 3 minutos, un PowerPoint, no más de 5 diapositivas, y lo va a presentar. Y ahí nos ocuparemos la primera vez. La segunda hora yo ya ampliaré con lo que son síndromes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Doctor, ese va a ser una de las tareas que nos va a dejar, que vamos a tener que presentarlo mañana. Sí, ajá, esa. Sí, es correcto. A ver, voy a buscar la otra diapositiva. Voy a avanzarles con con un síndrome, que es el síndrome de hipertensión endocrina, que es el más frecuente en lo que son ciencias. No sé si ya lo han tocado. ¿Lo han tocado? ¿Lo han revisado? ¿Han leído? ¿Sí? No. ¿Aló? ¿Están? Sí, doctor. ¿Por qué se quedan callados? Ya, entonces voy a hacer una pequeña presentación en relación a ello y con eso ya terminamos la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Voy a buscar un ratito. Doctor, disculpe, nos va a poner como ejemplo, ¿verdad? Para la tarea del día de mañana. ¿No? Esa libertad de ustedes. Ay, disculpe, doctor. Lo que voy a hacer es darle una lista de estos síntomas o signos y ya se van a distribuir al azar o por orden de lista con su delegada, y lo que van a hacer en relación a ese síntoma y signo es desarrollarlo desde el punto de vista semiológico, vuelvo a repetir, un PowerPoint de no más de 5 diapositivas. Tienen un tiempo de 3 minutos cada uno para presentarlo. Lo que quiere, a ver, ¿cómo hago para salir? Quiero otra presentación. ¿Alguna pregunta mientras voy buscando? Doctor, para la exposición, ¿hay algún punto o puntos a seguir o simplemente es de acuerdo a nuestro criterio? A libertad de ustedes, pero como les digo, oriéntenlo no tanto desde el origen, ¿no? Por ejemplo, a ver, se me ocurre, alteración motora, déficit motor, ¿no? O sea, buscar las causas del déficit motor son muchas. Puede ser por un hematoma en la región frontal, un infarto de la arteria cerebral media, es decir, múltiples etiologías. Eso no, lo que quiero es que, por ejemplo, déficit motor, la alteración motora se produce por la primera neurona, segunda neurona, que puede estar acompañado de, no sé, de hipotonía, hiporreflexia, es decir, la manifestación más que todo. Ok, doctor, muchas gracias.
Como si estuviéramos haciendo la anamnesis del síntoma, ¿verdad, doctor? Ujú. O el signo, ¿no? Claro, el signo. Sí. ¿Qué otro curso están llevando a la par de este? Microbiología. Ay, me he Mm. olvidado. Patología. Ahí está, ya. Ok. Ya. ¿Nada más? Entonces tienen tiempo. Y No, farmacología. es que es en teoría y práctica, Doc. No Ah, más pero tiempo. técnicas de carrera. Los otros son... Ya, son 10:15. 5 minutos para que descansen y nos encontramos nuevamente 10:20. ¿Les parece? Para que tomen Sí, desayuno. doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Cinco Está bien, minutos. doctor, gracias. Ya.
Listo. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctor. ¿Comenzamos? Sí. Ya. Sí, doctor. Va a ser breve. Miren, voy a ir adelantando en relación a las presentaciones. Como ya he mencionado y hemos incidido bastante en estos términos de síntomas, signos, signos. Entonces, cuando uno identifica esta sintomatología, estos síntomas y estos signos, ¿qué hace ahora? Entonces, con eso, con esas herramientas que ya identificó, que ya evaluó, tiene que armar síndromes. Un síndrome es el conjunto de síntomas y signos, ¿de acuerdo? Que permitan dar una explicación o hacer una, digamos, una integración de esto que he encontrado para hallar una explicación de por qué se pueda estar generando y qué lo pueda estar causando, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los síndromes más frecuentes, o digamos, yo diría uno de los que se presentan en muchas patologías, sobre todo mucho de la patología traumática, mucho de la patología neuroproliferativa, o mucho de lo que son los ACV hemorrágicos, muy poco en los ACV isquémicos, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos síndrome de hipertensión endocraniana, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que voy a hacer es una aproximación, un abordaje en relación a ello. ¿Se ve mi pantalla? ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí. Ya. A ver. Caterina Sánchez. ¿Está? Sí, doctor. Caterina, ¿qué entiendes por síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué es hipertensión endocraniana? ¿Endocraniana? ¿Qué entiendes? Se me hace como si, digamos, la fuerza, ¿no? A nivel del endocrinio, o sea, estaría aumentada, ¿no? Es decir, que, a ver, lo voy a comparar un poco con hipertensión arterial. Sabemos, ¿no? Que, digamos, la hipertensión arterial es como que el aumento de la fuerza, ¿no? Entonces, al momento de la sangre, digamos, pasar por los vasos, causa daños, ¿no? A nivel de los riñones, todo eso. Y en este caso de endocraniana se me hace pues que este aumento, ¿no? De la tensión, de la fuerza en el paso de la sangre, pues quizá causa daño, ¿no? A nivel del endocranio. Sí, es correcto. Entonces, estás hablando, si te he entendido, en relación a un espacio, ¿de acuerdo? Que es el espacio intravascular, ¿sí? Lo mismo, en todo caso, si lo quieres traspolar a lo que es el cerebro, entonces recuerden que la masa encefálica o el componente endocraniano está dentro de una cavidad, ¿sí? En el caso de los adultos, pues es una cavidad inextensible por una estructura ósea, que es el cráneo, ¿de acuerdo? Dentro de este cráneo hay estructuras que se mantienen en funcionamiento mediante un equilibrio, ¿sí? De la interacción que ocurre en estas estructuras, en este equilibrio es que esto se mantiene adecuado. Pero ¿qué pasa cuando se rompe este equilibrio, se altera este equilibrio y por ahí uno de ellos empieza, digamos, a ocupar un espacio que no le corresponde? Las demás estructuras se van a afectar. Por lo tanto, este espacio ocupado por otra estructura, sí, básicamente, por ejemplo, puedo poner un tumor, una hemorragia, un hematoma, ¿de acuerdo? O una inflamación, va a generar un aumento de la presión intracraneana, ¿de acuerdo? Porque el cráneo no se puede, digamos, distender, no se puede eh, flexibilizar para compensar esto, ¿no? Entonces, cuando se produce esto, se va a alterar el funcionamiento del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir. El síndrome de hipertensión endocraniana va a consistir en el conjunto de síntomas y signos ocasionados por la elevación de esta presión, ¿de acuerdo? Los valores normales mencionan de 0 a 15, si lo queremos hacer más fisiológico o más objetivo,
esta medida, cero, pues imposible, ¿no? Pero esto es variable dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Un niño, un recién nacido, pues va de los 3 a los 6 milímetros de mercurio, un adolescente de los 6 a los 12, ¿de acuerdo? Es variable, pero el límite para decir hipertensión es cuando sobrepasa estos 15 o 18 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, cuando se pierde este equilibrio o esta interacción de las estructuras que se encuentran dentro del cráneo, se va a producir este aumento de presión, por lo tanto va a dar una sintomatología, una expresión neurológica, ¿de acuerdo? Previo a ello, el sistema nervioso va a echar mano a fenómenos o a mecanismos compensatorios, que los vamos a ver a continuación. ¿Listo? Bueno, acá esta diapositiva es para que nunca olviden esto, que el volumen intracraniano va a estar compuesto de 3 estructuras, básicamente. Como pueden, ¿se ve cuando muevo mi flechita? ¿Mi cursor? ¿Se ve? No, doctor. A ver, ahí, ¿tampoco? ¿La ha puesto en la copita? ¿Está ahí, la flechita? Estoy moviendo la flecha, ¿no se ve eso? Ah, no. No. ¿Se ve el cerebro que estoy en mi diapositiva? Tampoco. No, tampoco. ¿Tampoco? No. Se ha congelado la pantalla, doctor. ¿Y ahora Estamos qué hago? ahorita todavía en definición de síndrome de hipertensión. A ver, voy a volver a salir. Y voy a volver a entrar. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora sí. Ahí Sí, ahora está. ¿Sí? ¿Se ve la imagen? Ya. Esto que están viendo acá es una imagen de una resonancia magnética cerebral en un corte sagital. De acuerdo, como pueden ver, se identifica claramente lo que es las estructuras de la cara, lo que es la estructura del cráneo. Pues en este cráneo, esto que ven rodeando es el hueso, que es inextensible, como les mencioné. Y dentro de ella están los hemisferios cerebrales, que son estas estructuras. Está el cerebelo, como pueden ver en la parte, llamamos en todo caso, si quieren, supratentorial, infratentorial. La parte supratentorial son los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Y en la parte infratentorial está lo que es el cerebelo y esta estructura delgada, larga, que es el tronco encefálico, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los componentes dados por esta interacción que es el parénquima cerebral, que es básicamente el 80%, como menciona en la literatura. El otro componente de esta cavidad es el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que la masa encefálica del cerebro no está un medio seco, sino al contrario, está sumergido o embebido en un líquido. Este líquido es el que le va a dar cierta protección o fluidez o, digamos, cuidado al cerebro, que más o menos ocupa un volumen del 10%, ¿no? Acá pueden ver esto de acá son los ventrículos laterales, ¿de acuerdo? Este es el cuarto ventrículo y todo lo que está oscurito, ¿sí? Que pueden ver, eso es el espacio que va a ser llenado o ahí se encuentra ese líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Y el otro componente, digamos, importante es el componente sanguíneo o la sangre que llega al cerebro mediante las arterias y el sistema de drenaje o las venas que van a salir de este, que ocupan un 10% de este volumen, ¿de acuerdo? Entonces, el equilibrio que se produce entre estas 3 estructuras, parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y el componente hemático, va a llevar, la alteración que se produzca en esta va a generar lo que llamamos hipertensión endocraniana. ¿Esto ya lo revisaron anteriormente? ¿Todavía no lo tocaron en fisiopatología? Todavía no llevamos eso. Ok. Bueno, eso es un adelanto en todo caso, pero para el objetivo que yo quiero explicarles, mantengan esa idea, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto o esta doctrina de Monroe-Kelly trata de ver con ello, en el equilibrio que se produce de estos 3 volúmenes, ¿de acuerdo? ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿Se ve? doctor. Ya. Entonces, acá es lo contrario, ¿no? Van a ver la alteración que se produce frente a un paciente que ha sufrido un traumatismo con una fractura de cráneo y por ende una colección, en este caso un hematoma epidural.
¿qué pueden ver de la imagen? Que el cerebro, que normalmente estaba, digamos, en una posición, ya ha sido desplazado, comprimido hacia el otro lado. Este hecho de generar este volumen en esta cavidad va a generar aumento de la presión. Y esto va a dar sintomatología, ¿de acuerdo? Va a dar síntomas que van a configurar lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco gráfico y también para que vean, dependiendo de la cantidad del volumen que se genere, también va a dar expresión a los signos. Y en este caso, como pueden ver las flechitas, acá se producen herniaciones a nivel de las estructuras del sistema nervioso. Hay una herniación transcalota craneal, cuando hay una fractura puede salir por ahí, o en una cirugía, si es una herniación cerebral, por ejemplo, ¿no? Esta es una herniación del cíngulo hacia el otro lado del hemisferio. Una herniación diencefálica descendente, como pueden ver acá. Acá hay una herniación a nivel del hipocampo, el lóbulo temporal, ¿sí? Que está afectando el tercer par, y eso va a dar una expresión que es la midriasis en un lado de mi cuerpo, ¿no? Eso, digamos, eso son, poco a poco lo van a ir reconociendo. Y por último, pues, una herniación de una amígdala cerebelosa sobre el tronco encefálico, que casi siempre lleva a producir lo que es la muerte del paciente, ¿no? Por la alteración en los núcleos que tienen que ver con el funcionamiento cardíaco y respiratorio. Ya sea una colección a nivel de fosa posterior, en este caso, por un origen venoso, o una colección en el supratentorial de origen arterial, ¿no? Por un trauma, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta ruptura o este equilibrio va a producir ese tipo de problemas. Y acá es para entender que existen mecanismos compensatorios cuando se produce una lesión. Va a haber de primera intención una autorregulación o una, digamos, un mecanismo que el propio organismo va a echar mano para poder defenderse hasta cierto punto en el cual ya no aguante. Por ejemplo, en esta gráfica pueden ver esos componentes, ¿sí? La estructura cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el componente sanguíneo, ya sea volumen arterial o venoso. ¿Listo? Ese equilibrio, cuando se mantiene normal, va a dar una presión normal. Pero ¿qué pasa si yo a estos espacios le agrego una masa, ya que puede ser un tumor o puede ser un hematoma? Entonces se van a dar mecanismos compensatorios. El primer mecanismo compensatorio va a ser a expensas ¿de quién? De mi líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, como ven, va a reducir el volumen, ya sea a través de tener una menor producción de para dar expensas y que no se altere el volumen de mi masa encefálica, no se altere el volumen arterial o de flujo sanguíneo que le tiene que llegar. Y el volumen venoso también se reduce, como ven, aumentando el retorno venoso para que haya menos espacio. Digamos, hasta acá es el mecanismo compensatorio que hace que el funcionamiento de mi cerebro se mantenga. Es decir, yo voy a tener un paciente despierto, a lo mejor me va a decir, me duele la cabeza, pero lo voy a tener despierto, sin mayor déficit motor a lo mejor. Pero cuando ya esta masa o este volumen se incrementa y el mecanismo compensatorio dado por el líquido cefalorraquídeo llega a su extremo, el componente compensatorio dado por el volumen venoso, es que ya se afecta el funcionamiento de esta masa, de este parénquima cerebral, asimismo el flujo de sangre que le tiene que llegar. ¿De acuerdo? Y acá ya hablamos de lo que es una hipertensión endocraniana desde el punto de vista mecánico que se va a producir. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta? Listo. ¿Se ve esa diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Vasorreactividad. Ya. Esos mecanismos compensatorios, y es un poco más de fisiología, pero para que lo vayan comprendiendo, tiene que ver mucho con lo que es la vasoconstricción y vasodilatación, que va a generar o va a compensar, digamos, estos mecanismos, ¿ya? Esto que ven acá es una curva en la cual va a relacionar lo que es el aumento de la presión intracraneana con el volumen intracraneal. En la primera gráfica que vieron es el funcionamiento normal, una PIC de 15 con un volumen constante, no hay mayor alteración, pero cuando yo voy incrementando, digamos, el volumen, ya sea por una colección dada por un tumor, un hematoma,
o el mismo líquido cefalorraquídeo, en algunas ocasiones como hidrocefalia, este volumen, esta presión intracraneana va a ir aumentando, como pueden ver. ¿Listo? Este es un periodo en el cual se produce esa vasorreactividad, digamos, adaptación o compensación, donde no hay mayor, digamos, compromiso, se podría decir, pero cuando ya este volumen aumenta un poco más, y digamos es el punto de quiebre en el cual la presión intracraneana, como ven, va a aumentar exponencialmente. Y acá ya se pierden todos los mecanismos de compensación y el paciente entra en disfunción. Disfunción en el estado de conciencia, hemiplegia, es decir, una serie de manifestaciones en relación al cerebro. ¿De acuerdo? Los mecanismos compensatorios que se producen, es un poco más de fisiología, van a ir en relación a la autorregulación metabólica, como es la PCO2 o la PO2, lo mismo a la presión transmural a nivel de las arterias como influjo miogénico para vasodilatar o para hacer una vasoconstricción, a través del sistema nervioso simpático, parasimpático como influjo neurogénico. Es decir, hay una serie de teorías que llevan a este concepto de compensación, tolerabilidad o vasorreactividad, ¿no? En el cerebro, que no lo tienen otros órganos, ¿ah? Eso es lo bonito de esto, o apasionante muchas veces a los intensivistas, o que muchas veces conociendo esto, pues en el tratamiento de los pacientes con edema cerebral, los puedes recuperar y puedes hacer una mejora del paciente, que ya lo vamos a ver después. Acá hay un poco, ¿se ve esta diapositiva? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Sí, masa cerebral. Exacto. Esta imagen más que todo es para traerle lo que le preguntaba a ustedes al principio, ¿no? Menciónenme enfermedades, no tanto los síntomas, sino las enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá hay causas de que puedan llevar este aumento de la presión intracraneana. Como ven, esta es una imagen de una resonancia magnética en la cual pueden ver esta zona que brilla en el lóbulo temporal, es una tumoración. Esta tumoración genera un edema, por lo tanto afecta ya la relación de estos tres componentes como habíamos visto anteriormente. En esta resonancia igual pueden ver una masa frontal en el lado derecho que corresponde a una tumoración y que aparentemente parece ser un meningioma. Igual miren cómo desplaza el parénquima cerebral, lo colapsa a nivel ventricular y genera o se pierde ese equilibrio que habíamos visto. ¿De acuerdo? Entonces estas imágenes o estas, es para que vean, digamos, en la práctica qué es lo que pasa, ¿no? Cómo es que se pierde este equilibrio o estos componentes en el cráneo, ¿no? Entonces, esta masa cerebral, extracerebral puede ser dada por tumores cerebrales, primarios, secundarios, si son metástasis, la formación de abscesos, quistes, o un infarto cerebral, o una contusión traumática, o hematomas de origen traumático. De acuerdo, acá ven, por ejemplo, un quiste, esa es una colección quística asociada a una tumoración, miren cómo desplaza o cómo es que se pierde este equilibrio que les mencionaba. Acá un absceso, y en este caso, a nivel de fosa posterior, una tumoración en el cuarto ventrículo, que produce alteración en la circulación del líquido, por ende se acumula y se produce una hidrocefalia, con lo cual se pierde este equilibrio que les estaba mencionando, ¿no? Esos más que todo son imágenes representativas de lo que es hipertensión endocraniana, ¿no? Acá otra imagen, por ejemplo, teniendo un origen a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Cuando se produce una obstrucción, esto es lo normal, por así entenderlo, miren las hendiduras de los ventrículos, de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales. ¿Sí se ve? ¿Mi cursor se ve? Sí, se está moviendo. Ya, ok. Entonces, comparen con esto y miren cómo están dilatados esos ventrículos, ¿no? Entonces, eso genera hipertensión endocraniana, ¿sí? Miren, y acá ya eso es brutal, ¿sí? Miren cuán dilatados están. Entonces, y muchas veces, si este es en personas, niños o recién nacidos, pues la consecuencia, al ser flexible, hacer una estructura no rígida, pues alguno habrá visto por ahí, según la imagen, los cráneos de los bebitos cuando tienen hidrocefalia. Las cabecitas aumentan de tamaño, ¿no? Y tienen unas cabezas enormes muchas veces y una carita pequeña. Entonces, ese es, por ejemplo, lo que se llama hidrocefalia, ¿no?
Y así, cuando hay procesos infecciosos también como una meningitis, una encefalitis, vean el edema que se produce en el parénquima cerebral, todas estas zonas de brillo o meas blancas, ese es edema que se produce por la inflamación de este parénquima, ¿no? Esos son algunos ejemplos que les muestro. Acá, por ejemplo, un hematoma epidural, un hematoma sutural, acá una área de isquemia con desplazamiento dado por un tumor, y acá un infarto, ¿no? Miren esta imagen también de resonancia hipointensa, que delimita el trayecto o el que delimita el área correspondiente a un territorio vascular, ¿no? Eso ya poco a poco lo van a ir identificando conforme vayan realizando en sus demás años. Entonces, realmente a quien le guste o en lo que vayan descubriendo o avanzando, el cuerpo humano pues tiene muchos diferentes órganos, y realmente para mí, y que me haya llevado a esto, el apasionante es el sistema nervioso o el cerebro. O sea, conocer las estructuras cerebrales y su funcionamiento todavía aún está en estudio. Entonces, si a alguno le gusta, pues desde ahora ya tienen que ir, digamos, leyendo, formándose en esta área que de verdad es muy apasionante, es muy, muy gratificante en algunas ocasiones, ¿no? Con el tratamiento que uno puede brindar al paciente y la recuperación que logra de ellos. Bueno, entonces, hasta ahí. Hasta ahí, hasta la anterior diapositiva, ¿algo quedó suelto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? Doctor, como usted dijo de que cuando el cerebro sí tiene esas tumoraciones, y por ejemplo, en el caso de los bebés, les ocasiona la hidrocefalia, esto lo que provoca es un retardo en su memoria, más en su conocimiento, o sea, se vuelven medio retrasados, ¿verdad? Claro, hay una disfunción, o sea, ya hay la alteración, vuelvo a repetir, de este equilibrio, va a generar un mal funcionamiento en el sistema nervioso, en este caso en el parénquima. Dependiendo del grado de lesión que se produzca y de las áreas que se afecten, uno va pues a evidenciar las secuelas que puedan tener estos, en el caso de los niños, en ellos, ¿no? Retardo psicomotor, es decir, es múltiple el origen o la causalidad, ¿no? Que pueden tener, ya sea por el mismo tumor o por la misma obstrucción o el acúmulo de líquido. Entonces ya no solo es un factor, sino se van sumando otros factores a ello, ¿no? Ya, pero por ejemplo, si este amoldamiento de la cabeza, por ejemplo, en la etapa infantil, es provocada, como pasó en lo de la cultura Paracas, que se ensanchaban la cabeza, ¿eso provocaba algún daño cerebral? Ya, es que mira, tú estás enfocado, a ver, yo lo veo así. Hay una hipertensión endocraniana dado el caso. Una obstrucción de líquido cefalorraquídeo, no circula, el líquido se acumula, se empieza a dilatar, empieza a comprimir el parénquima, pero como tengo cartílago a mi alrededor, entonces eso se va moldeando y va creciendo, se va dilatando, y las casitas van creciendo. Obviamente el parénquima va a ir sufriendo. El parénquima es como una esponjita, que tú la vas a ir empujando por dentro y se va a ir comprimiendo, y muchas veces va a llevar a lo que es a la hidranencefalia. Esta compresión sobre el parénquima hace que llegue menos flujo de sangre, por lo tanto se producen como fenómenos de isquemia en el parénquima, y esto se reduce y desaparece totalmente el parénquima hasta quedar solamente agua, ¿de acuerdo? Eso en el caso de la hidranencefalia o del problema, digamos, interno. El otro que tú comparas, digamos, es los niños, bueno, las personas en las cuales hay este moldeamiento, ya sea hasta los 2, 3 años, que más o menos son estructuras todavía cartilaginosas o en moldeamiento. Lo que se produce por la compresión externa, ya sea de tablas, es un moldeamiento que se produce. Entonces, el cerebro tiene una adaptabilidad, digamos, se va a acomodar a esta moldeamiento externo que le estás haciendo, se acomoda, no disfunciona, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces va buscando su propio espacio, ya sea hacia formar como una turricefalia o hacia formar hacia la parte posterior como una escafocefalia, pero el funcionamiento no se pierde.
¿De acuerdo? Porque es externamente. En cambio, internamente sí se produce este daño, sí se produce esta alteración. ¿Sí? No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, ya me lo solucionó. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna pregunta más en relación? Está claro, lo que quiero llegar a esto es que sepan o entiendan lo que es hipertensión endocraniana y sus componentes. Eso está claro. ¿Sí? O le pregunto, voy a preguntarle a Caterine. ¿Está? En calle sí, doctor. Caterine, a ver, ¿cuáles son qué estructuras conforman el parénquima cerebral? ¿Doctor? Sí, te escucho. ¿Me puede repetir su pregunta? Dijo algo sobre el parénquima. ¿Le digo qué es? ¿Qué estructuras conforman el parénquima cerebral? En lo que hemos estado viendo. 3. Así grandes. Hemisferios cerebrales. ¿Qué más? Ya. Boris. Sí, doctor. Por favor, la misma pregunta. Disculpe, ¿puede repetírmelo, por favor? No, está entrecortado, justo en la última parte. ¿Qué estructuras te conforman el parénquima cerebral según lo que estabas poniendo? Estructuras del parénquima. Sí, 3 que les mencioné. En este equilibrio mencioné bien claro el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el componente sanguíneo. En el parénquima cerebral, digamos, 3 estructuras groseras o grandes que me van a dar este equilibrio. ¿Cuáles son? Hemisferios cerebrales, cerebelo y tronco encefálico. Ya, miren, yo creo que sí o sí tienen que ver la forma de sus cámaras, porque para la siguiente creo que los voy a mantener mejor con las cámaras todos y poder ver si están atentos o no. ¿Ya? A ver, Caterine, no, Alejandro Chora, para continuar con la presentación, ¿qué idea tienes de lo que es el edema cerebral? ¿Qué más o menos piensas que ocurre? ¿Qué pasa? Alejandro. Ok, Bianca, Unzueta. Ya, doctor, la misma pregunta. Sí. ¿Qué ya tienen su Como referencia? que Les pongo la nos imagen. muestra una imagen, Y nos edema muestra una cerebral. imagen ¿Qué es lo que tiene donde edema se cerebral? acumulaba líquido en unas ¿Ya? partes del cerebro. Ujú. ¿Qué entienden por edema cerebral? ¿Qué creen que pasa cuando escuchan la palabra edema cerebral? Es la acumulación de líquido Ya, bueno, en los ya, ¿qué espacios más? intracelulares y extracelulares. Ok, ya, muy bien, ¿qué más? Doctor, ¿me escuchó cuando le dije eso del líquido? Sí, no se preocupen. Ay. ¿Qué más? Esta acumulación de líquido puede originar inflamación y aparte generar presión en esa zona. Si se dan cuenta, está muy bien. Has usado un término inflamación. Has usado un término acumulación de líquido, ¿sí? Y hay un término volvemos a hablar de hipertensión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el parénquima, por alguna circunstancia en el cual se altera este equilibrio a nivel ya más pequeño, como es la barrera hematoencefálica,
y ya sea por una hipoxia, por una neoplasia o por un trauma. Entonces va a edematizarse o hincharse por un mecanismo de inflamación, ¿de acuerdo? Entonces ese es el edema, está correcto. Ahora, este edema pueden ser de tres tipos, o lo mencionan de tres tipos, ¿no? Puede ser de un origen vasogénico, de un origen citotóxico o de un origen hidrostático. ¿De qué depende o no de cada una de ellas? Por ejemplo, si yo tengo un tumor, tengo un absceso por una infección, o tengo un hematoma, o tengo un traumatismo, ¿eso qué me va a generar? Ruptura o alteración de la barrera hematoencefálica. Y si recuerdan la barrera hematoencefálica, ¿quiénes lo constituyen? A ver, ¿eso es de fisiología o es un conocimiento básico? La participación voluntaria pues siempre es mejor considerada, obviamente, ¿no? En las calificaciones. A ver, Mireya, Larico, Sí, doctor. háblame sobre la barrera hematoencefálica. ¿Quién lo constituye? ¿Qué sabes de ello? ¿Qué se te viene a la mente? O si no has leído, si no has escuchado, más o menos, ¿qué piensas? Barrera hematoencefálica. Constituido por células ¿Ya? endoteliales. Ya, muy bien. Mira, ahí está. ¿Sí ven mi diapositiva? Sí, Dice tipos de edema. ¿Sí? ¿Estamos en la misma? Sí, 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 doctor. doctor. Ya, ahí está. Ahí está. Trocito. ¿Cómo? El astrocito de las células endoteliales. Exacto. Ajá, muy bien. La unión, digamos, a ver, entiendan, el parénquima cerebral es como una, es decir, donde está la glía, las neuronas, los oligodendrocitos, digamos, son estructuras muy celosas, que no quieren juntarse con nadie, no quieren que nadie las afecte, que nadie las invada, que nada las altere. ¿De acuerdo? Entonces, este tejido nervioso tiene una célula especial que se llama glía o neuroglía, y ahí están los astrocitos, como he mencionado. Y estos astrocitos van a, digamos, a mandar unas terminaciones, unos piecitos, que van a ir a cubrir a estas arterias, arteriolas, o a este tejido hemático, y como pueden ver en la diapositiva, ¿para qué? Para precisamente como filtración, para evitar que puedan pasar sustancias del intravascular hacia el tejido nervioso. Esa es la estructura, o lo que llamamos nosotros barrera hematoencefálica. La unión del endotelio o de la célula muscular, del capilar o del vaso, en unión con lo que vendría a ser el pie del astrocito o la membrana del astrocito, que se juntan con este capilar. Entonces esa es la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Entonces esa barrera hematoencefálica es la que puede sufrir daño en algunas circunstancias y generar que el líquido o el componente hemático, ya sea a través de sustancias inflamatorias o las mismas líquidos, pues pasen o filtren hacia el lado del parénquima, y por lo tanto este espacio intersticial, intercelular, interneuronal, pues se va a hinchar, se va a edematizar, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere con ello. ¿Listo? Entonces, si tomamos acá, vemos en la tabla nuevamente, el origen de esto se cree cuando es vasogénico es por la ruptura de la barrera hematoencefálica o aumento de la permeabilidad capilar por diversos factores inflamatorios. ¿Listo? Ahora, también el otro mecanismo que mencionan de este edema es el citotóxico, en el cual puede ser causado por isquemia, ¿de acuerdo? O infarto o muerte de estas neuronas o estas glías, o tóxicos, en cual altera el metabolismo celular mediante productos inflamatorios, no habiendo ruptura de la membrana hematoencefálica. ¿Listo? Y a nivel de la hidrocefalia es por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo que se va a producir este edema. Y en el gráfico lo pueden ver, ¿no? Un capilar normal, cómo es que se produce un edema vasogénico y cómo es que se produce un edema citotóxico, ¿no? Entonces, esto más que todo es para que va de la mano con lo que es hipertensión endocraniana, ¿de acuerdo? La hipertensión endocraniana muchas veces en los pacientes
van a presentar edema cerebral, ¿de acuerdo? ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, eso me va a servir a mí para el tratamiento, pero que no es el motivo ahora de la charla, sino es más que todo qué consecuencias tiene este edema o esta hipertensión endocrinal, ¿no? Y es a lo que vamos a llegar a continuación. Caterine Sánchez. Sí, doctor. ¿Qué síntomas crees tú que un paciente con hipertensión endocraniana puede manifestar al momento que tú te acerques al paciente o hagas la entrevista o cuando lo vayas a evaluar? ¿Qué crees que te pueda decir el paciente? En base a lo que más o menos hemos estado revisando, a la fisiología, fisiopatología o los mecanismos. Ya, yo creo que puede tener vértigo o problemas también de coordinación. Si la parte ¿no? del cerebelo está como que afectada. También puede ser que tenga problemas de visión, si el quiasma óptico, sí creo que es el quiasma o la hipófisis, me parece, se altera, ¿no? Entonces puede tener problemas de visión, de coordinación, cefalea también, ¿no? Cefalea. Ajá, dolor localizado. Ya. Problema, no sé si puede ser compromiso de conciencia. Por supuesto que sí. ¿Sí? Muy bien. Compromiso de conciencia. A ver. También puede ser que, aparte, ¿no? De, digamos, de que el nervio óptico esté, digamos, comprometido, puede ser que otros nervios también estén comprometidos. Así es. Sí, está muy bien. Entonces, miren, aquí quiero llegar con todo lo anterior que les he presentado. Y eso es lo que, porque el objetivo es de, como vuelvo a decir, ustedes van a tener el paciente enfrente de ustedes, el paciente le va a narrar una enfermedad, les va a decir síntomas, ustedes van a encontrar signos y al final tienen que decir qué es lo que está pasando con este paciente, qué es lo que le está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso hemos ido, digamos ya del cuadro como tal, síndrome de hipertensión endocrinal, ya estamos viendo los síntomas. Entonces, ¿qué síntomas presenta un paciente con hipertensión endocraniana? Los síntomas iniciales, el síntoma cardinal o el síntoma fundamental o el síntoma que siempre va a estar, y si no hay pues yo no puedo decir que es hipertensión endocraniana. Es el dolor de cabeza o la cefalea, como ha mencionado su compañera. Es el síntoma inicial. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente que tiene cefalea intensa o progresiva o recurrente o que no calma y está ahí, pueden ir sospechando que algo está ocurriendo a nivel de estos compartimientos y que está generando lo que llamamos hipertensión endocraniana. Si a esta cefalea se agrega lo que llamamos vómitos y de características explosivas, es decir, de un momento a otro el paciente elimina el contenido mediante un vómito y que incluso puede llegar a distancias de 1 o 2 metros, ¿de acuerdo? Ese es un vómito explosivo. Entonces yo ya estoy configurando algo tiene mi paciente a nivel de lo que es la masa encefálica o a lo que es el nivel del cráneo, ¿de acuerdo? Se puede agregar, como dice su compañera, alteración del estado de conciencia. Pueden ser pacientes que pueden estar muy lentitos o pueden estar medio somnolientos o pueden estar un poquito desorientados. Entonces eso no es normal, o sea, ya hay una alteración de mi estado de funcionamiento, de acuerdo de mi estado de conciencia. A ver, una pregunta ahí. Ana de Anderas. Sí, doctor. Ana de Anderas, ¿qué entiendes por conciencia? ¿Y qué te la permite o qué te da el estado de conciencia en tu sistema nervioso? Entiendo que es, digamos, cuando la persona se encuentra alerta ¿Ya? o está pendiente de todo lo que sucede en el ambiente en donde se está relacionando. ¿Me Exacto, explico o bien? sea, O sea, se hay puede... una integración entre sus sentidos que percibe del medio exterior, que ella los analiza y los hace consciente y que puede haber una respuesta, ¿no es cierto?
Ya, perfecto. Así es. Sí, está muy bien. ¿Y tú dónde crees que ese estado de conciencia se da a nivel del sistema nervioso? Más o menos. ¿Será a nivel del cerebelo? ¿Será a nivel de las raíces? A nivel cerebral, o sea, del cerebro. Sí, es correcto. La conciencia se da una integración entre la corteza cerebral en sus diversos lóbulos o segmentos, como es el frontal, temporal, parietal, o sea, pero a nivel cortical, de un funcionamiento cortical, y lo que es el tronco encefálico, con la estructura que se llama sustancia reticuladora activadora ascendente. Entonces, el feedback que se produce entre el estímulo que le da de la sustancia activadora hacia la corteza y de la corteza hacia la sustancia, es que se mantiene, digamos, este estado de alerta de conciencia y uno hace, digamos, conectividad con el medio externo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se altera esta conciencia, también puede ser expresión de que algo está ocurriendo a nivel de mi cerebro. Puede ser por afectación cortical, ya sea de un poco flujo sanguíneo, es decir, causalidades ya hemos visto que hay muchas. Pero esta alteración del estado de conciencia, que se traduce por somnolencia, lentitud, desorientación, es lo que ustedes van a apreciar también como parte de los síntomas iniciales que pueda tener el paciente. Ahora, dependiendo de la afectación a nivel de los lóbulos frontales o temporales, pueden haber incluso alteraciones psíquicas, ¿no? A lo mejor el paciente puede experimentar sensaciones de depresión, de ansiedad, o de repente, como tocó un paciente que tuve, incluso llegó a tener problemas familiares, se separó, se divorció, todo ello porque pues, no sabían por qué estaba deprimido. Y cuando van haciendo estudios, pues tenía una tumoración a nivel frontal izquierda, ¿no? Entonces eso también puede dar alteraciones psíquicas o manifestaciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, esos síntomas iniciales son los que uno tiene que, digamos, reconocer y que me puedan hacer sospechar de que algo está ocurriendo a nivel cerebro, ¿no? Y síntomas más avanzados, ya donde ya pues es claro, ¿no? La alteración del estado de conciencia del paciente, por ejemplo, el edema de papila, o que el paciente lo refiera como alteración en la visión, ¿no? Veo borroso, doctor, no veo bien, o veo como estrellitas, ¿no es cierto? O no escucho bien, o tengo un subido de oídos, o visión doble, es decir, es esa expresión de que hay un compromiso de los pares craneales, ¿no? Y ya un poco más avanzado, pues ya el coma, llegar a un coma o a un estado de estupor o nubilación, ya pues quién no se va a dar cuenta o reconocer ello, ¿no? Algo está pasando en su sistema nervioso. Y ya actitudes de rigidez de cerebración o de corticación ya indican pues un daño de tronco encefálico, ¿no? Que pueden hacer irreversible la lesión neurológica. Y alteraciones respiratorias y vegetativas, como las vamos a ver, de tipo una respiración irregular, superficial, o alteraciones en la presión arterial o bradicardia, etc., ya son síntomas avanzados de daño a nivel del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, esas manifestaciones son las que puede presentar el paciente. Ahora, signos. A ver, Ángela Aco. Sí, doctor. Ángela, dime, ¿qué signos crees que puedas más o menos, creas tú que puede presentar un paciente con hipertensión endocraniana? ¿Qué signos puedas encontrar como signos en tu evaluación del examen? Creo que ese cansancio se le denominaba letargia. ¿Ya? ¿Qué más? Mareos. ¿Ya? El mareo es un síntoma, ¿no? La parte de síntomas ya la mencionamos. El paciente te va a referir dolor de cabeza, o he vomitado en mi casa, o tengo más sueño, o no tengo apetito, o ya no tengo actitudes para querer asearme, o veo doble. O sea, todo eso es anamnesis, todo lo que el paciente te va a referir o perdón, son síntomas. Pero en relación, si el paciente ya viene contigo, está ahí y tienes que hacer el examen, ¿cuál es el signo que tú en tu evaluación digas, ah, no, este paciente tiene hipertensión endocraniana, lo cual se confirma con este examen? ¿Cuál crees? El estado de coma.
Ya, claro, un paciente en coma ya, pues una situación muy severa, ¿no? Lo vas a reconocer al toque. Pero se supone que el paciente está despierto, está en Glajo 15, ¿sí? No tiene alteración de conciencia. ¿Se ve mi pantalla? ¿La ves? Donde dice signos. Sí, sí. La midriasis. Ya, pero ahí dice papiledema, ¿sí? ¿Se lee? Signos papiledema. Ah, sí, 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 sí. Ah, ya. ¿Qué es el papiledema? ¿O qué crees que es? Ay, sí, es un edema, pero en la papila Papila de... del ojo. Ok, muy bien. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el examen, esto se hace con un oftalmoscopio, de acuerdo que es una de las manifestaciones o lo que ustedes van a encontrar y que les va a confirmar que este paciente pues tiene realmente un síndrome de hipertensión endocrinal, es este papiledema. El papiledema es lo que es una extensión, digamos, el ojo a través del nervio óptico es una extensión de mi sistema nervioso. O sea, ¿cómo yo puedo, en esta caja inextensible, cerrada, puedo yo evaluar cómo está funcionando? A través de este nervio óptico. El nervio óptico se comunica con el ojo y el ojo tiene pues un espacio en el cual puede visualizarse. Entonces uno puede por este ojo visualizar qué comportamiento está teniendo el cerebro en relación a esta hipertensión endocraniana. ¿Listo? Entonces eso es algo que tendrían que identificar o tendríamos que hacer en el examen físico con un oftalmoscopio, pero como todo es virtual no se va a poder realizar. Pero por lo menos tengan esa idea, ¿de acuerdo? Otro de los signos que presentan los pacientes es el compromiso de pares craneales. Y el que más se afecta entre los pares craneales es el sexto par, por la hipertensión endocraniana, lo que les va a dar que el paciente vea visión doble o no pueda jalar el ojito hacia afuera. ¿De acuerdo? Esa es otra de las manifestaciones en el examen. Y el efecto Cushing, esto es pregunta de examen casi siempre, sea para el examen que les toman cuando sean internos o para la residencia. En la hipertensión endocraniana se produce un efecto Cushing por alteración de este equilibrio, que tiene que ver una alteración en la presión arterial produciendo hipertensión, a nivel de la frecuencia cardíaca produciendo bradicardia y a nivel de la función respiratoria produciendo una alteración de tipo respiratoria con una superficialidad y aumento de la frecuencia, ¿no? Entonces es el efecto Cushing. Y ya cuando es una lesión más avanzada, como mencionaron, que puede haber coma, puede haber hemiplegia, puede haber alteración sensitiva y es una focalización neurológica, ¿no? Entonces algo está pasando con mi sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí se entendió a lo que quiero llegar? Lo que son síntomas y signos de lo que es la hipertensión endocraniana. ¿Jimena? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor, disculpe, hace un momento volví a conectarme. Es que mi hermana reinició el Wi-Fi, por eso se me salió un momento. Era que se estaba saliendo recién la señal. Ya. ¿Tú eres Jimena? No, Caterine, doctor. Caterine. Ah, ya. No te preocupes. Ya. Jimena, ¿se entendió? Sí, sí, doctor. Está claro entonces. Síntoma, signo. Sí. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, esta es una representación gráfica, ¿no? Paciente que se queja de cefalea, vómito explosivo, al examen y veo edema de papila. ¿Listo? Eso es síndrome de hipertensión endocraniana. ¿De acuerdo? Y como ya para terminar, que es algo que tendría que hacerse conmigo, pero ojalá sí, pero si alguien tiene en casa un oftalmoscopio, puede intentar, obviamente con un familiar que sea adulto, no un niño o alguien más pequeño, ¿no? Tiene que ser alguien grande que colabore, porque el paciente tiene que mirar fijamente al frente, sin parpadear, sin cerrar el ojito. Entonces, con el oftalmoscopio ustedes van ingresando de afuera hacia adentro, van alumbrando, digamos, con la luz sobre lo que vendría a ser la córnea, y lo que van a visualizar es esto, ¿no? Que es los bordes de la papila, se entiende que el globo ocular es redondo, ¿de acuerdo?
Esto que ven, este redondito de acá, vendría a ser la conexión del nervio óptico con el globo ocular, y estos son los bordes de la papila que le llamamos, que es expresión del sistema nervioso. Y aquí en la excavación pueden ver el origen de la arteria retiniana y de la vena retiniana, y vean las características que presentan, ¿sí? Bordes nítidos, se puede apreciar la diferencia de la arteria con la vena, la pulsatilidad, ¿de acuerdo? Eso se puede ver en una persona normal. Pero si yo le hago a una persona que tiene hipertensión endocraniana, miren desde la coloración cómo cambia, es más pálida, es más amarilla, no es tan rojita, ya no se ven esos bordes papilares, sino se ve difuso. La relación de las arterias con las venas tampoco se puede diferenciar cuál es la arteria o cuál es la vena. Entonces, si uno ve eso en el paciente, aparte de lo que ya mencioné en la anamnesis, estamos frente a un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Doctor, ¿y esos signos qué significa cuando observamos eso? ¿Qué sucede dentro del ojo del paciente? Lo que traduce el ojo es que mi sistema nervioso, mi cerebro, a través de mi nervio óptico, está experimentando un aumento de la presión. Recuerden que el nervio por eso óptico no es se puede observar el círculo. O sea, porque Exacto. ya como está con tanta presión, se ha disminuido su diámetro y ya no se puede ver casi nada. Exacto. Ya. O sea, pues más o menos para que entiendan que ustedes están mirando el ojito por fuera y lo que están haciendo es mirar esto. Por detrás de este redondo, entienden que hay como un nervio, un tubo conectado. ¿Listo? Que es el nervio óptico. Entonces, cuando se produce hipertensión que se transmite a través de este nervio óptico, se va a borrar ello. Esos bordes, ¿no? Bueno, algún día, ojalá, si es que pasa esta pandemia y se hacen presenciales, las vamos a poder visualizar en los pacientes, ¿no? En todo caso. Bueno, es lo que tendríamos que hacer en esta práctica, ¿no? Esta práctica correspondería a esto, ¿no? Identificación o visualización del fondo de ojo con el oftalmoscopio para ver esto, precisamente este signo que me identifica la hipertensión endocraniana. Listo, entonces ya para terminar, una última pregunta. ¿Voluntarios? No hay. Jefferson, Rosas. Sí, doctor. Jefferson, dame 4 síntomas de la hipertensión endocraniana. Hipertensión puede ser dolor de cabeza. Dolor de cabeza, perfecto. Muy bien. 1. Puede haber somnolencia. Ya, somnolencia, alteración de conciencia. 2. Doctor, una consulta. Eso quería saber, o sea, no me animaba a preguntarle. No, pregunten pues, chicos. Yo tengo entendido cuando es el ACV, bueno, y yo lo relaciono con lo que he dicho porque ha habido un golpe y obviamente debe tener hipertensión porque hay una alteración en lo que es en la estructura del cráneo. El signo dice grave es que vomite, ¿verdad? Debe ser lo mismo también entonces con hipertensión. El vómito, sí, que ya le va a tocar a uno de ustedes. Recuerden, cuando aumenta esta hipertensión, todas las estructuras van a ser sometidas, digamos, a ello. Y dentro de estas está lo que es el cuarto ventrículo o el tronco encefálico. En el tronco encefálico, a nivel del cuarto ventrículo, en el piso del cuarto ventrículo están los núcleos del neumogástrico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aumenta esta presión que se traduce a nivel de este piso, lo que va a desencadenar es ese tipo de reflejo que va a ir a nivel de la musculatura diafragmática, intercostal y comprime y hace que vomite el paciente. De origen, o sea, es un estímulo de origen central, ¿no? Entonces está bien, dijiste cefalea, alteración de conciencia, vómitos explosivos. Correcto, está muy bien. Pero no entendí con lo del ACV. ¿Cuál era la relación con el ACV? Bueno, es lo que me dijeron la otra vez. Cuando mi papá tuvo ACV, le dio, me preguntaron de frente, ¿vomitó o no vomitó? Bueno, obviamente que mi papá no tenía, en su estado de conciencia, estaba como, bueno, parecía que no tenía
porque le dio un ACV, según el diagnóstico que le cuento, le dio un ACV hemorrágico. Ya, la condición, lo único que le pude observar en ese momento, bueno, en ese tiempo, es que tenía la parálisis facial. Y Claro, lo una llevamos por focalización. eso al médico y él lo primero que me preguntó, ¿vomitó o no vomitó? Y justo me acordé ahora, como usted mencionó, el vómito explosivo y por eso le quería preguntar. Claro, por lo mismo que hemos se ha visto en la presentación, cualquier alteración en equilibrio de estos componentes, y en este caso la presencia de sangre en el parénquima va a alterar esta regulación o este equilibrio. Y este aumento de presión, como te dije, ¿cuál es el mecanismo que va a hacer? Presión sobre el cuarto ventrículo a nivel de la fosa posterior y se traduce mediante el vómito explosivo. Entonces, si te preguntaron eso, era precisamente para ver. Como te digo, tú tienes que buscar, configurar estos síndromes mediante una análisis, lo que te puede decir el paciente y lo que tú tienes que buscar. Hay muchas veces que el paciente no te va a decir, pero si tú le preguntas, te dice, ah, sí, sí, verdad, sí, sí vomitó en la casa saliendo y fue así muy brusco, muy intenso. Entonces ya estás armando tu sintomatología. Dolor de cabeza, alteración de conciencia, vómito explosivo. Ah, no, este tiene un síndrome de hipertensión endocraniana. Tengo que investigar qué está pasando, ¿no? Y por último, a ver, Michael Sonko, Sí, doctor. dime signos que te ayuden a identificar en un paciente esta hipertensión endocraniana. ¿Puede ser la pérdida de la visión de forma así transitoria? Ya, visión borrosa, sí, tú lo puedes objetivar en el examen, claro que sí. Ya, bueno. ¿Qué más? Ya dijo náuseas, vómitos, ¿verdad? No, esos son síntomas. Te he preguntado signos. Mm, ¿Letargia? No, eso también no es síntoma. Pero sí lo dije, el papiledema. Edema de papila a nivel de la evaluación del nervio óptico. Michael. Sí. Es más, ahí está en la diapositiva, ahí dice edema de papila. Ya, chicos. La próxima clase todos con sus cámaras. El efecto Cushing. Ya, también está bien, sí, esa expresión, ver la presión arterial, ver todo ello es parte del examen, es correcto, está muy bien. Ya, con esto terminamos. Para la próxima, por favor, preparen sus cámaras. Si por A o por B uno no puede porque no puede, será por uno, dos, no creo que todos. Eso por lo menos a mí me va a servir para ver si están o no están, o es que están en otras cosas, ¿no? Y solo para resumir, en todo caso, entonces, el síndrome de hipertensión endocraniana está dado esto es unos cuantos, o sea, no son todos, pero son los principales o que me ayudan a mí a sospechar de ello. La cefalea, los vómitos explosivos, la alteración del estado de conciencia o el compromiso de conciencia, que puede ser desorientación o somnolencia, la alteración de las funciones vitales, como ya las mencioné, y el edema de papila. Entonces, eso para ustedes los debe hacer sospechar que este paciente tiene un síndrome de hipertensión endocraniana, por lo tanto tenemos que investigar mediante una ayuda diagnóstica, es decir, una tomografía o resonancia a nivel de mi cerebro. Causas, ya eso corresponde a quinto cuando hagan neurología o neurocirugía en cuanto a la etiología, ¿no? Que puede ser un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, una tumoración, una neuroinfección, una hidrocefalia, es decir, ya son otro tema. ¿Listo? Muy bien. Espero que hayan aprendido algo más en este curso y entonces yo coordino con su delegada en relación a la presentación que ustedes van a hacer el día de mañana, tocando solamente lo que son síntomas y signos, ¿de acuerdo? Listo. ¿Algún comentario para finalizar? Doctor, las diapositivas no las puede pasar, por favor. ¿Cuál diapositiva? Las que usamos hoy día.
¿A esto que yo he presentado? Sí. Sí, ok. Con la delegada le voy a enviar en todo caso. Listo. ¿Alguna Ya, pregunta doctor, más? gracias. Creo que se han cansado, ¿ah? O se han dormido. O se han aburrido. No, doctor, ha estado muy interesante la clase. Sí, ha estado más Doctor, interesante que la semana pasada. sí. Bueno. Bueno, espero en todo caso que haya aprendido un poquito más de este universo de la medicina. De verdad que es mucho y ustedes están empezando. Ya tendrán que pasar, como digo, ya tienen que ir definiendo, bueno, están en tercero. Yo creo que ya para cuarto, quinto tienen que ir definiendo qué les gusta más. Si corazón, si pulmón, si cerebro, si nefro, si pediatría, si ginecobstetricia. Ya poco a poco lo van a ir descubriendo. Pero al quien le guste el sistema nervioso, las ciencias neurológicas, créanme, es muy apasionante, ya sea desde el punto de vista clínico, en el caso mío quirúrgico, o sea, incluso la parte quirúrgica a mí me puede tener horas, 10, 12 horas en una cirugía y me siento feliz o obviamente muy estresado, pero entonces ya van a ir ustedes descubriendo qué les gusta en esta carrera, pero por favor, esto es lo básico que por lo menos tienen que ustedes aprender e identificar, ¿de acuerdo? Por lo menos en este síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Listo, chicos? Doctor, Entonces una ya pregunta. cuídense. ¡Ah! ¿Se me escucha? ¿Vas a Doctor. preguntar? Sí, ¿con qué frecuencia aparece un paciente con el signo de parálisis del nervio abducen Es en dependiendo este tema de hipertensión? Mira, todo lo que te afecte la fosa posterior, en relación a lo que es mesencéfalo, a ello, te va a dar expresión de los parálisis de nervios superiores, en este caso que puede ser el tercero, o el cuarto o el sexto, o sea, la manifestación ¿cuál va a ser? Diplopia. El paciente te va a decir, visión, veo doble, doctor, doble, ok, entonces tú examinas y vas a determinar, dependiendo de los rangos de movimiento, hacia arriba, hacia abajo, hacia la parte externa o hacia derecha, izquierda o rotación, entonces si tú encuentras diplopia, entonces puedes, y en tu examen encuentras lo objetivas, entonces puedes sospechar. ¿Con qué frecuencia? El nervio que más se afecta es el sexto par, pero esto es más que todo por el recorrido. Cuando vean anatómicamente el origen del tercero y del cuarto es en la cara anterior, casi un trayecto muy corto, pero en cambio el otro tiene un origen más posterior y que tiene que rodear al tronco encefálico para emerger a nivel de la base del cráneo. Entonces sí es uno de los que más frecuentemente se afectan en una hipertensión endocraniana debido al trayecto que es un poco más largo en relación a los otros, ¿no? Gracias, doctor. Listo, entonces terminamos la clase. Doctor, disculpe, usted ha hecho cirugías cerebrales, ¿verdad? ¿Usted ha tratado alguna vez una hernia? O sea, que como hemos visto ahorita, hemos chequeado de que nos ha mostrado de las hernias cerebrales, de los distintos tipos. ¿Usted cómo los ha tratado? ¿O cómo es la cirugía en sí para arreglar eso? No, las hernias son producto ya sea del edema o de la masa o del hematoma o del coágulo. Entonces lo que tú tienes que hacer ahí en el tratamiento es más o menos ya adelantar, son medidas de neuroprotección. Entonces, cuando tú brindas medidas de neuroprotección a través de un soporte oxigenatorio adecuado en el paciente de flujo sanguíneo cerebral, que eso no le he tocado ahora, tú puedes manejar el edema, ya sea con manitol, solución salinas hipertónicas, y puedes controlar y eso puede revertir. Pero en el caso de que haya colecciones, como por ejemplo un hematoma, tienes que entrar a operar, sacar el hematoma más el tratamiento médico y pueden revertir esas herniaciones. Una hernia del uncus del hipocampo puede revertir, una hernia del cíngulo puede revertir, una hernia encefálica también. Pero cuando ya tienes una hernia producto de la compresión de las amígdalas cerebrosas sobre el tronco, eso ya te indica que tiene una disfunción severa con una alta mortalidad del paciente.
O sea, 95 a 98% de los pacientes que tienen eso se van a morir. Se van a morir. En cambio, las otras, pues, dependiendo del tiempo que tú actúes, si es inmediato, pueden revertir. Pueden revertir. Pero va a la causa. O sea, el tratamiento es un tratamiento médico que tienes que manejarlo en UCI, o si es una colección como un hematoma, tienes que operar y liberar ese espacio, ¿no? Y ya un poco más allá son las canectomías ya compresivas, en el que le sacas todo el cráneo, ya sea de un hemisferio o del otro hemisferio, para que el edema protruya a través de este defecto que se va a generar y ya no comprime el tronco encefálico, ¿no? O la línea media de las estructuras. ¿Listo? Ya, chicos, entonces vamos a ir revisando así los días y un síndrome de estos, y vamos a ir ampliando en todo caso. ¿Listo? Fue un gusto. Ya nos vemos en todo caso mañana, o dependiendo del horario, ojalá mi cirugía termine temprano y coordinarlo con su compañera. ¿Listo? Ya, gracias, Doctor, doctor. gracias. ¿Listo? Hasta luego. Ya, cuídense. Hasta mañana. Pues. Hasta luego, cuídese, doctor.